Bueno, buen día, creo que ya estoy transmitiendo. Eh, Estoy esperando, ahí apareció, cargó el chat. Hacemos como siempre, espero que me confirmen que están recibiendo la transmisión. ¿Eh? Me avisan en el chat y ya arrancamos la charla. Ahí está. Buen día. Perfecto. Perfecto. Ahí ya veo que están. Ahí arrancamos, ¿eh? Ahí arrancamos. Hoy empezamos con Castoriadis. Hoy vamos a arrancar un poco con Castoriadis, y digo así porque, bueno, uno, o mejor dicho, no sé si esto es generalizado, pero al menos yo me lo planteo muchas veces, y en este contexto me lo vuelvo a plantear, ¿no? Por dónde, en función de qué orientar la palabra, digamos, ¿no? La exposición, porque las opciones son ajustarse al texto e ir haciendo un seguimiento del texto o llevar la palabra también por otros lugares. Vieron que la vez pasada yo les comentaba esto que suelo desarrollar más cuando desarrollo las clases presenciales, les comentaba este tema de pensar la lectura, ¿no? O sea, de no tomar esta cuestión de la lectura como una cuestión espontánea, simplemente de recorrer con la mirada los textos, ¿no? Que la lectura es algo más, es un ejercicio, es una práctica, y que uno entiende que transmitir ciertos temas o cumplir con la función docente, particularmente en la instancia de trabajos prácticos, no solamente, pero particularmente en la instancia de trabajos prácticos, digo, cumplir con la función docente es también, ¿no? Considero yo, introducir algo de esto de la lectura. Eh, o sea, se transmiten contenidos, eso no hay duda, pero también se transmiten herramientas. Y en este sentido, la lectura es una de las herramientas importantes a transmitir, ¿no? Eh, la lectura, en principio, uno diría, en función de estudiar. Digo, ahí tenemos como la utilización inmediata de esa herramienta. Pero la vez pasada, por ejemplo, yo les decía que, o exponía, de todas maneras, uno diría un uso clínico de esta herramienta de la lectura. Esto recordando lo que había dicho Lacan en un momento, de que la escucha analítica implica leer, ¿no? El analista tiene que leer los dichos del paciente, leer en lo que se escucha, ¿no? Ahí había un uso de la lectura clínico, y hoy, que vamos a ir avanzando sobre Castoriadis, podemos decir, podemos ampliar, ¿no? Veíamos el uso clínico, hoy lo podemos ampliar e incluir un uso político de la lectura también, ¿no? O sea, la lectura como herramienta política. La cuestión entonces es que yo me preguntaba, insisto, aparte por la particularidad de esta instancia, o sea, de no tener clases presenciales, digo, bueno, voy directo al texto, retomo lo que suelo hacer siempre, que es hacer como una introducción a Castoriadis, en fin. Vamos a ver, vamos a ir haciendo un poco de equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Equilibrio, malabares, no sé qué, pero vamos a estar ahí un poco tomando ciertas consignas del autor, que es, digamos, que lo requiere de algún modo el trabajo en la cátedra, porque es un autor que vamos a ver bastante. En ese sentido también darle un lugar distinto. De Rawls dijimos dos o tres cosas, Castoriadis suelo presentarlo
con un poco más de profundidad, precisamente porque son muchos los textos de Castoriadis que están en el programa y eso requiere, por así decir, que tengamos tener un conocimiento más profundo del aparato conceptual de Castoriadis, ¿no? Así que bueno, como les decía, vamos a ir un poco y un poco. En verdad, para empezar, digo, para meternos, voy a tomar dos cuestiones, dos frases, casi les diría, de Rawls, que nos pueden servir como una especie de nexo con el trabajo que tenemos que hacer de Castoriadis. Castoriadis, vieron, es un autor bastante olvidado hoy. Las cuestiones, no sé, intelectuales, las cuestiones académicas también se rigen por modas, no está en este sentido ajeno a lo que circula en el resto de lo social, digamos. Y en este sentido hay una especie de injusticia uno a veces siente respecto de Castoriadis, porque bueno, hay autores que en verdad a los que no se vuelve porque, no sé, por decirlo de algún modo, y con perdón de Rose, ya resultan superados, ¿no? Hay autores que a lo mejor no se vuelven. Yo igual habría que ver verdaderamente cuáles serían esos casos, pero Castoriadis no parece, por lo que plantea, un autor que uno pueda considerar que haya sido superado, ¿no? Y la articulación que ofrece entre distintas temáticas, hoy por hoy además mm, que está muy en boga justamente la articulación entre psicoanálisis y política, creo que es un autor que vale la pena tener en cuenta, volver a visitar, incluso para discutir, ¿no? Porque bueno, uno tampoco puede estar de acuerdo con todas las cuestiones que plantea, yo de hecho no lo estoy, pero sí me parece una aproximación muy valiosa que hace a toda una serie de temáticas. Eh, Castoriadis era un autor muy particular, primero con una profunda vinculación con la práctica política, ¿no? O sea, Castoriadis es un pensador de origen griego, ¿no? Siempre suelo hacer chiste, no solamente en la antigüedad había griegos, ¿no? En el presente también hay griegos e incluso pensadores griegos. Es un pensador contemporáneo, justamente, en verdad ya falleció, pero falleció en la década del 90. Está bien, se perdió unas cuantas cosas importantes ya a esta altura, pero es un pensador actual eh, y ha recorrido distintos campos teóricos y los articula de una manera verdaderamente muy interesante, porque a la vez que uno podría decir que es filósofo, también tiene cuestiones en las que explora la sociología, la economía y también el psicoanálisis, ¿no? Castoriadis se nombraba psicoanalista. Esa es la parte más complicada para pensar este autor, pensarlo como psicoanalista. De todos modos, algo que sí es valioso es la manera en que utiliza ciertas herramientas psicoanalíticas para su pensamiento, ¿no? Un tipo como Zizek, que seguramente ustedes conocen, o lo deben haber escuchado muy probablemente, yo no sé si decir que es psicoanalista, en verdad es filósofo, pero utiliza muy bien herramientas del psicoanálisis, conceptos, quiero decir, perspectivas, modos de aproximarse a los problemas propios del psicoanálisis. Y en ese sentido, Castoriadis, si bien es completamente distinto a Zizek, Castoriadis hace algo parecido, ¿no? Pero además está muy atravesado por la práctica política. Es un pensador, bueno, en otros momentos desarrollamos un poco más estas temáticas, pero es un pensador muy vinculado a los sucesos del Mayo francés, ¿no? Uno antes le hablaba del Mayo francés e inmediatamente se comprendía de qué se estaba hablando. Hace unos años ya me toca tener que explicarlo un poco más, pero bueno, para decirlo rápidamente, fue toda una serie de acontecimientos políticos ocurridos en París, sobre todo, en mayo de 1968, y que involucró sobre todo una gran movilización, ¿no? En particular de los sectores obreros y estudiantiles, ¿no? O sea que afectó profundamente al campo académico porque fue uno de los principales sectores movilizados, ¿no? El sector estudiantil.
Y bueno, dejó como herencia toda una serie de consignas políticas, también hoy por hoy bastante olvidadas, pero que marcaron una época, sobre todo en lo que tiene que ver con el pensamiento. No, sobre todo, digo, también en lo que tiene que ver con la construcción de pensamiento. Y esto es interesante porque si ustedes googlean esto del Mayo francés o Mayo del 68, van a ver que hay toda una serie de consignas que han quedado como herencia, les decía, y una de ellas, quizás la más conocida, ¿no? Es una que dice la imaginación al poder, ¿no? Este, fue una de las consignas que tuvieron vigencia durante esa movilización. Esa consigna, la imaginación al poder, es una consigna castoridiana, ¿no? Está inspirada explícitamente, quiero decir, no es que a esto uno pueda hacer una deducción, está inspirada explícitamente en los desarrollos de Castoriadis, ¿no? En cuyo aparato teórico, digamos, el concepto de imaginación ocupa un lugar central, ¿no? Ya vamos a ir llegando, porque aparte lo vamos a desarrollar bastante durante el año. Quiero decir, hoy no nos vamos a detener particularmente, a lo mejor mencionamos algo, pero no nos vamos a detener particularmente en el concepto de imaginación. De todas maneras, bueno, ahí tenemos esto de el modo en el que la obra de Castoriadis estaba vinculada estrechamente a los movimientos políticos. Y esto es interesante, creo que a la vez pasada había dicho algo de esto, porque uno está acostumbrado a pensar la política en un determinado registro y la invitación de la cátedra, digo, y en todo caso algo que me parece importante, es pensar este registro político o esto de la política en un registro más amplio, ¿no? En este sentido, creo que decía la vez pasada, uno puede considerar política como todo aquello que concierne de algún modo a la vida en la polis, ¿no? Había algo de esto que decíamos la vez pasada y hoy lo retomamos simplemente para señalar esta cuestión, ¿no? Pensar la cuestión política implica trascender lo que se suele entender habitualmente, quiero decir, como la actividad profesional del político. Vieron que cada vez más la política está vinculada a eso, a los aparatos partidarios, y a la profesión del político, ¿no? Esto de que hay personas que eligen vivir de esto, ¿no? Pero en verdad, insisto, la política atraviesa todas las estructuras de lo social y está presente en muchos de los actos cotidianos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poco, yo creo, había dos textos de Castoriadis que les había dicho de trabajar, uno es el de antropogenia y autocreación, el otro es de las significaciones imaginarias. Hoy, en todo caso, vamos a tomar un poco más de antropogenia y autocreación, pero insisto, primero esta introducción de algunos conceptos de Castoriadis, pero para situarlo también, para situar su obra, ¿no? Eh, Me parecía interesante esto, además, poder tomar dos cuestiones que hemos trabajado de Rawls para describir, ¿no? Insisto, tienen una orientación teórica muy distinta. Rawls, les dije que era Foucaultiano, Castoriadis, nada que ver con Foucault. De todos modos, miren que Castoriadis se la agarró con casi todo el panteón de pensadores franceses de su época, pero no recuerdo haber leído que haya tomado a Foucault, me parece que no se quiso meter con Foucault, a lo mejor en algún lugar sí lo hace, pero la manera en que se las agarra con un montón, Lacan ni hablar, uno casi puede decir que le tiene tirria, le tiene una antipatía tremenda a Lacan, pero no tanto Foucault. De todos modos, estos son paradigmas teóricos, digamos, muy distintos. Igual me parecía porque hay al menos dos cuestiones que venimos trabajando en estas clases respecto de lo que afirma Rawls que nos sirven mucho para pensar algunos conceptos de Castoriadis. Los menciono y después, en todo caso, desarrollo cada uno, pero primero esta idea de Rawls de la historia del presente, ¿no? Y por otro lado, lo que también en algún punto nos hemos detenido, que es esta idea de pensar la verdad como resultado del cuestionamiento, ¿no? Ahí hay dos cuestiones que Rawls menciona, que creo que la deben recordar porque las trabajamos la vez pasada,
Ahí hay dos cuestiones del pensamiento de Rawls que son como fundamentales. Mejor dicho, que nos permite meternos en dos conceptos o dos cuestiones fundamentales del pensamiento de Castoriadis. Primero, esto de la historia del presente. Detengámonos en esto. Eh, Porque, bueno, implica, esto que dice Rawls, pensar precisamente el presente cargado por la historia, ¿no? Atravesado de cabo a rabo por la dimensión histórica. Yo les hablaba de la dimensión temporal, o sea, de pensar la historia también como la temporalidad afectando a lo humano, ¿se acuerdan? A partir de esta frase de Mark Bloch. Acá tenemos que pensarlo en esta dimensión, o sea, poder pensar lo social, el campo del, mejor dicho, empecemos por acá, ya pasé a Castoriadis, pero empecemos por acá, pensar el presente, ¿no? Como dimensión temporal, totalmente atravesado por la dimensión histórica. Castoriadis no lo dice con estas palabras, digo, no toma esto que dice Rawls, lógicamente no habla de la historia del presente, pero sí, ¿no? Lo podemos hacer intervenir acá para señalar algo sobre lo que insistió mucho, que es esta idea de lo mucho que nos cuesta al pensamiento occidental, y ahora vuelvo sobre esto, lo difícil que resulta para el pensamiento occidental, o sea, para todos nosotros, poder pensar esta juntura entre historicidad y presente y actualidad, ¿no? Acá, miren, ustedes saben que pensaba saltearlo, quiero decir, no pensaba meterme en esto, pero acá hay una cuestión que tenemos que tomar de manera fundamental. Y en verdad es importante, por más que nos pueda sacar un poquito del lineamiento temático que queremos plantear, ¿no? Digo, me parece importante porque se acuerdan incluso que yo les decía para esto de la lectura, que más allá de las respuestas que ofrecen los textos, está siempre bueno poder identificar cuáles son las preguntas que los orientan, ¿no? Moverse en la dimensión de las preguntas es importante porque no solo nos permite muchas veces entender mejor lo que está escrito ahí, en un texto, digo, cuáles son las preguntas que lo orientan, ¿no? Qué preguntas el autor quiere responder escribiendo ese texto, sino que además todo texto a la vez nos genera toda una serie de preguntas que nos llevan a continuar la investigación, ¿no? Y si nosotros tenemos que situar, ¿no? ¿Dónde se puede depositar? Yo no sé si decir, bueno, obviamente no debe haber sido una sola pregunta la que lo orientaba a Castoriadis, pero sí su inquietud fundamental, esa inquietud que él tenía, es la de la alienación, ¿no? O sea, como si yo les dijera, casi a modo de síntesis, a veces las síntesis son peligrosas, vieron que les digo, insisto mucho sobre este punto, las síntesis son peligrosas porque quedan así como una verdad calcada y en verdad, bueno, es como más complejo y el riesgo es terminar simplificando algo que en verdad tiene más pliegues, ¿no? Pero el problema particular que a Castoriadis le interesa investigar casi como guía de toda su obra es el problema de la alienación, ¿no? O sea, el problema de lo que podemos nombrar como alienación. La alienación, ¿no? Podemos desarrollarla un poco, van a ver que lo vamos a ir haciendo de todas maneras al describir lo que plantea Castoriadis, pero sí podemos situar en este primer momento que la alienación es tanto un problema político, ¿no? Señalado en principio, no sé si en principio, pero bueno, en una de las referencias teóricas importantísimas de Castoriadis, Marx, ¿no? O sea, no sé si en principio fue señalado por Marx en el sentido que nadie antes lo había señalado, pero sí es un elemento muy importante del pensamiento de Marx, esto es el problema de la alienación, ¿no? La alienación del proletariado, bueno, ¿no? Pero está en juego este tema de la alienación como un problema político. Pero la alienación también es un problema psíquico, ¿no? Quiero decir, esto ha sido trabajado por el psicoanálisis, en particular y de manera explícita por Lacan, ¿no? Pero no solamente por él, quiero decir, está presente en muchos pensadores psicoanalíticos, incluso de alguna manera en Freud, aunque no lo nombre así. Entonces, esto de la alienación, vamos a decir, lo de perderse en el otro, ¿no? Es un problema, es el principal problema que inquieta a Castoriadis, ¿no? Y es un problema tanto de orden político como clínico, o sea, psíquico, no es lo mismo, digamos, político, clínico, psíquico, filosófico,
es un problema verdaderamente muy importante, esto de perderse en el otro. A lo mejor acá también podemos definir qué nombramos cuando hablamos de pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento, yo no sé si decir cuando Castoriadis habla de pensamiento, lo vamos a ir haciendo esa disquisición, pero sí en todo caso que cuando trabajamos acá, en la cátedra, quiero decir, en el trabajo que hacemos nosotros, pensamiento, no me refiero solamente a las producciones intelectuales, ¿no? ¿Se acuerdan también este lineamiento que venimos haciendo de que los discursos producen realidades y esas realidades las habitamos todos, ¿no? O sea, no hay una escisión entre el mundo de las ideas, digamos, y nuestro mundo. Lo que sucede en el intercambio, recuerden el concepto de formación discursiva, ¿no? Esta idea de pensar la historia desde ese punto de vista, o sea, lo que sucede en el intercambio, en el debate filosófico, político, psicoanalítico, tiene incidencia en la realidad inmediata. Lógicamente, algunas cosas más que otras, no llega todo de la misma manera, pero cuando hablamos de pensamiento, hablamos tanto de esas producciones intelectuales, a las que se suele referir usualmente cuando se habla de pensamiento, como a lo que orienta nuestra vida cotidiana en términos de pensamiento, ¿no? O sea, el horizonte, si ustedes quieren, de lo que una época permite pensar en cuanto a abordaje de la realidad. Estoy haciendo medio sintético algo que en verdad no solo requiere una exposición más amplia, sino que a veces en el intercambio, podemos volver después, ¿no? Pero a veces en el debate esto se va aclarando. Pero el pensamiento, insisto, no es solo el de los grandes pensadores, sino que también es el nuestro, ¿no? El pensamiento como herramienta con la que abordamos la realidad. Esto que la filosofía en su momento y después la psicología llama conocimiento, ¿no? O sea, los modos de abordar el mundo. Entonces, la alienación es un problema de pensamiento también en este sentido, y ese nexo lo hizo Castoriadis, ¿no? O sea, es un problema político, pero a la vez es un problema psíquico en el sentido de lo que podemos pensar, ¿no? Así de simple. Y en este sentido, vuelvo a lo que habíamos abierto antes, en este sentido es que esa juntura, ese presente cargado de historia, esa historia del presente de la que hablaba Rawls, pero sobre todo el presente como dimensión temporal atravesado de cabo a rabo por la historia, es algo que Castoriadis dice nos cuesta mucho pensar. Pero nombremos sin más dilaciones el concepto con el que Castoriadis trabaja estas cuestiones, que es el concepto, y acá diría tomen nota, de histórico-social, ¿no? Esto lo van a encontrar como dos palabritas distintas, o digo, una al lado de la otra, o unidas por un guión. Pero es esto de pensar lo histórico en juntura con lo social. Esto, dice Castoriadis, más allá de lo que nos pueda parecer, nos resulta tremendamente difícil de pensar. Muy difícil de pensar. Podemos considerar una relación entre las dos cosas, o sea, que lo social esté atravesado por lo histórico, pero pensarlas como una cuestión inseparable, ¿no? En el sentido que no se puede pensar la una sin la otra, nos resulta prácticamente imposible, dice Castoriadis, ¿no? Acá podemos abrir una línea, ¿no? Si fuera un cuadro sinóptico abriríamos una línea, son horribles los cuadros sinópticos, pero bueno, podemos abrir una línea y decir, bueno, acá está presente algo que vamos a trabajar más adelante cuando veamos la diferencia entre Parménides y Heráclito, ¿no? Ahí ya estaba en juego esta cuestión. Ya estaba en juego, digo, porque sigue teniendo vigencia hasta hoy en día, ¿no? Eh, Digo, no sé si Heráclito y Parménides como pensadores, pero sí sin duda lo que postularon. Como modo de abordar el mundo, ¿eh? Insisto en eso, más allá del establishment intelectual. Entonces, esto, Castoriadis dice, nos resulta muy difícil, podemos pensar lo social atravesado por lo histórico, podemos pensar la historia como plasmándose en lo social, pero nos resulta prácticamente imposible pensar que hay una juntura estructural entre esos dos términos, lo histórico y lo social, a punto tal de que no se puede pensar el uno sin el otro, ¿no? Castoriadis dice algo así, a ver si lo recuerdo, pero dice algo así como que
la historia sería tiempo abstracto, o sea, no sería nada prácticamente, no sería asequible a lo humano si no se plasmara en distintas formas concretas que son las distintas sociedades. Y a la vez la sociedad no podría comprenderse en absoluto, ¿no?, sin producir un despliegue temporal que permita justamente situarla. Acá, bueno, hay un debate que directamente no nos podemos meter, pero hay ciertas vinculaciones con la antropología de Lévi-Strauss, ¿no? La antropología estructural, que ustedes saben, el concepto de estructura no admite la temporalidad, ¿no? Es sincrónico, ¿no? Lévi-Strauss, para describir una sociedad, estoy haciendo una síntesis brutal, pero bueno, me duele el oído al escucharme, pero para estudiar una sociedad, lo que hace es analizar los distintos elementos en juego en el momento en el que interviene y construir el análisis a partir de eso, prescindiendo de cómo llegó a ser así, ¿no? Bueno, según Castoriadis, eso no sería una manera de describir una sociedad. Y acá se la está agarrando con el concepto de estructura y por lo tanto con la movida intelectual en boga prácticamente durante todo el tiempo que Castoriadis realizó su trabajo, que fue el estructuralismo, ¿no? Pero bueno, nos cuesta mucho, dice Castoriadis, para cerrar esto de lo histórico-social, nos cuesta mucho pensar esas dos dimensiones, y sin embargo no se puede pensar la una sin la otra. Entonces, lo primero que tenemos que pensar para entrar en Castoriadis, si quieren, lo segundo después de lo de la alienación, es esta idea de pensar lo social como algo inescindible de la temporalidad histórica, ¿no? La historia aparece permanentemente en lo social, que es una idea que, si ustedes quieren, puede resonar en esto que decía Rawls sobre la historia del presente, ¿no? O sea, abrir el presente, decía él, en cuanto a su dimensión histórica. Hay un texto de Italo Calvino que capaz que comparto con ustedes, de las ciudades invisibles, que a mí me ayudó muchísimo a pensar esto del concepto de histórico-social. Si dudo en compartirlo es porque por momentos también me lo quiero reservar por si llegan a habilitar alguna evaluación, ¿no? Hacerla a partir de ese texto. Pero bueno, decidiré en los próximos días si lo comparto, porque es un texto muy, muy, muy lindo y muy útil para pensar esta idea de lo social, de lo histórico-social, ¿no? La otra frase que podemos tomar de Castoriadis, mejor dicho, de Rawls, para pensar un concepto importante de Castoriadis, es esto que también trabajamos bastante la vez pasada, de que la verdad surge como, la verdad aparece como resultado del cuestionamiento, ¿no? ¿Lo recuerdan? Que lo vimos en Rawls. Acá nosotros tenemos otro elemento importantísimo para pensar a Castoriadis, ¿no? Esta idea de la verdad como resultado del cuestionamiento. Porque en este punto nos permite introducir otro concepto fundamental de Castoriadis, que es el concepto de autonomía, ¿no? Autonomía. Que prácticamente se podría definir, ¿no? El concepto de autonomía, le vamos a dar definiciones más precisas a medida que avancemos, pero prácticamente se podría definir con esta cosa que dice Rawls, ¿no? Esto de la verdad como resultado del cuestionamiento. O sea, autonomía es el cuestionamiento como herramienta de producción de la verdad. Pone. No, te digo, estos traslados entre autores siempre son muy arriesgados, pero sobre todo dos autores que en sí no comparten paradigma teórico, digamos, pero paradigma lo digo en términos banales, ¿no? Pero uno puede definir la autonomía, ¿no?, como esa herramienta de cuestionamiento de lo existente, ¿no?, a partir de Castoriadis, a partir de lo cual se produce la verdad, ¿no? Autonomía, que lo vamos a seguir desarrollando, tiene como una especie de par contrapuesto en el concepto de heteronomía, ¿no? Fíjense que ahí lo que resuena, además del nomos, ¿no?, de la nomía, que remite al nomos, que es la ley, y que nos vamos a detener en esto la próxima vez, resuena esta idea del sí mismo y del otro, ¿no? El autos, que tiene que ver con el sí mismo, y el hetero, que tiene que ver con el otro, ¿no? Y en este sentido, heteronomía, ¿no?,
sería el concepto con el que Castoriadis nombra este tema de la alienación. Aceptar la ley, lo voy a decir así también casi como provocación, aceptar la ley como producida por el otro, ¿no? Y en este sentido como algo incuestionable. Esa es la heteronomía, y lo que se le opone es el cuestionamiento de eso que aparece como incuestionable, que es la autonomía. Esto lo podemos decir en términos de alienación, o sea, la manera de salir de la alienación es cuestionando el estado de cosas existentes, que es lo que sucede en cualquier análisis, por ejemplo. Y al mismo tiempo, es una herramienta filosófica, quiero decir, la podemos pensar también en ese registro. Nos movemos, podemos decir, en toda una serie de elementos que nos ofrecen una verdad, ¿no?, como incuestionable. O sea, vivimos en un mundo en el que aceptamos toda una serie de verdades como incuestionables, ¿no? Ese estado de cosas es el que Castoriadis llama alienación. Miren, pues yo les decía al comienzo, la lectura como herramienta política está en juego fundamental, de manera fundamental en esto que les estoy diciendo. También les cuento, es lo que a veces a mí me opera como resistencia para simplemente transmitir los contenidos del texto, ¿no? Decir Castoriadis dice esto, Castoriadis dice lo otro, presten atención a esto, presten atención a lo otro, porque sería como no noticiarlo de los riesgos de la alienación, ¿no? Porque por más que ustedes puedan saber todo el tiempo que no porque lo diga Castoriadis tiene que ser verdad, hay algo de ciertos lugares que se mantiene como estructura de poder y como estructura de verdad. Lo que dice Castoriadis como referencia y repite el profesor y repiten después los estudiantes en los exámenes, ¿no? Eso es alienante. Entonces, desde ese punto de vista, la lectura también podría definirse con estas palabras de Rawls, ¿no? O sea, la verdad, ¿no?, de la propia lectura emerge como resultado del cuestionamiento de lo que se lee, ¿no? Eso es salir de la alienación, eso se la puede emparentar con la autonomía, y eso sin duda es hacer uso de la lectura como una herramienta que, fíjense, ¿no?, con toda la asociación que venimos haciendo, termina siendo, además de una herramienta clínica, como lo decíamos la vez pasada, una herramienta política, porque uno también puede leer la realidad de lo que acontece, ¿no?, a nuestro alrededor a partir de ese cuestionamiento, ¿no? De un cuestionamiento, de no aceptarlo como verdad, pero sobre todo no aceptarlo como una verdad del otro, ¿no?, que solo sostiene el otro. Y a esto vamos a llegar. Bueno, tenemos esos conceptos, ya llevo media hora, voy a hablar un poquito más. Tenemos esos dos conceptos, histórico-social, en verdad son tres, autonomía y heteronomía, ¿no?, y bordeando este otro de alienación como un problema que Castoriadis trabaja. Esta alienación, insisto, que uno la puede pensar en términos políticos, uno la puede pensar en términos clínicos, pero uno también la puede pensar en términos cotidianos, ¿no? Vivimos en el mundo, aceptamos el mundo tal como es y sufrimos también por eso. Es así de simple, ¿no? Sufrimos por algo además que parece fuera de nuestro alcance, ¿no? Como que el mundo se nos impone de alguna manera y nosotros lo único que podemos hacer es padecerlo, aguantarlo y a lo sumo, bueno, no sé qué, alejarnos de él. Bueno, eso lo podríamos situar como alienación. Nos resulta difícil pensar otro modo de abordar el mundo, pero ese otro modo de abordar el mundo solo puede surgir como cuestionamiento de lo existente. Digo esto, no, claro, sí, pero es así. Castoriadis, en el fondo, lo que orientaba su trabajo, ¿no?, era la idea de revolución, ¿no? Es así de simple. O sea, construir el camino de revolución, si ustedes quieren. Está en juego en todo esto que estamos diciendo, pero al mismo tiempo no hace falta llegar a tanto, ¿no? No hace falta verdaderamente llegar a tanto, digo, pensar intentos revolucionarios, pero sí esto, ¿no?, de que se puede pensar lo cotidiano, se puede pensar la práctica, se puede pensar la psique, podemos hacer una lista de maneras completamente distintas.
Bueno, como temo, por otro lado, que con todo esto, ustedes están preguntando de qué está hablando este tipo, me fui del texto, me fui de todo, voy a cerrar, ¿no?, la exposición sin haberme podido meter de lleno en el texto. No creo que tenga sentido extenderme demasiado ahora, pero voy a cerrar la exposición ofreciéndoles un esquema de lectura, ¿no? Vamos a lo simple, ya que estamos, con todos los riesgos que eso implica, pero también como una manera no sé, de devolver algo después de haberme permitido divagar un poco, ojo, sobre temas que considero fundamentales en relación al trabajo que hacemos acá. En verdad, quedaron algunas cuestiones por decir, porque pensaba meterme en antropogenia y autocreación, pensaba hablar de la tragedia un poco, que es lo que orienta el texto. Vieron, en verdad el texto está orientado a partir de una pregunta, ¿no? Que es esto de la pregunta de qué es el hombre, qué es el ser humano. Hoy ya esa pregunta no la podemos formular de la misma manera. Vieron cómo a veces aparecen ciertos cuestionamientos de lo instituido socialmente, ¿no? Que ya no habilitan a seguir pensando las cosas de la misma manera, ¿no? Capaz que hace 10 años uno podía dar esta clase hablando de la pregunta de qué es el hombre sin anoticiarse, ¿no?, de que en verdad hay que abrir esa significación del hombre y pensar, ¿no?, que ya a lo sumo habría que incluir a la mujer, ¿no?, pero en verdad lo que está en juego acá es esta idea de la subjetividad humana, ¿no?, la humanidad, si ustedes quieren. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué hace humano al humano? Esa es la pregunta que de algún modo orienta este texto de Castoriadis, y para la cual va a ofrecer dos respuestas que se dieron a partir de dos tragedias, ¿no? Dos tragedias que ahí sí, vamos a la antigüedad griega, ¿no? Sobre la tragedia habría algunas cosas que decir, vamos a ver si la vemos la vez pasada, la vez que viene, no la vez pasada. Está bien que se pueda historizar el presente, pero tampoco la pavada. Lo vamos a ver la vez que viene, pero en todo caso, pensando, son dos tragedias, una de Esquilo y otra de Sófocles, que ofrecen respuestas completamente distintas, ¿no?, a esa pregunta. Ahora bien, cuidado con completamente distintas, ¿no?, porque acá hay otra tendencia del pensamiento. Completamente distintas no quiere decir opuestas. ¿Con esto qué quiero decir? Que no son las respuestas que ofrecen Esquilo y Sófocles a la pregunta que es el hombre, no son respuestas que uno pueda oponer parte a parte, ¿no? Esquilo dijo una cosa, Sófocles dijo lo contrario. Esquilo dijo otra, Sófocles lo contrario. No, son distintas, no necesariamente opuestas. En algunas cosas sí, en algunos puntos sí. La diferencia es radical y es una oposición, pero no en todos. Y este no en todos también va en el sentido de ir en contra de otra tendencia que tenemos, que es la tendencia maniqueísta de pensamiento, ¿no? Porque entonces, a partir de esa oposición, uno podría decir que uno pensó bien y el otro pensó mal, ¿no? Bueno, tenemos que olvidar de esa cuestión, pero sobre todo esto, Castoriadis toma cosas muy valiosas de los dos poetas, digamos, ¿no? O sea, tanto de Esquilo como de Sófocles. Ambas respuestas, ambas tragedias le sirven a él para desarrollar cuestiones importantes. Entonces, el esquema de lectura que les acabo de exponer sería más o menos ese, ¿no? Partir de una pregunta, que podemos renombrar como ¿qué hace humano al humano?, ¿qué define a la subjetividad humana o a la humanidad?, ¿no? Y dos respuestas muy distintas entre sí, que nos lleva a pensar también por qué son diferentes, ¿eh? ¿Por qué son diferentes, tan diferentes una respuesta de la otra cuando se produjeron con 20 años de diferencia, ¿no? Muy distintas. Entonces, dos respuestas distintas a esa pregunta, dos respuestas que no son opuestas, ¿no?, de las que se puedan sacar cuestiones valiosas tanto de una como de otra, ¿no? Ese es el esquema entonces de lectura con el cual los invito en todo caso a volver al texto si ya lo leyeron o a leerlo, y volver la vez que viene entonces para avanzar un poco más. Quizás ya para la próxima podamos hablar algo de significaciones imaginarias también, ¿no?, del otro texto, pero de otro concepto importantísimo de Castoriadis, que es el de significaciones imaginarias sociales. ¿Mm? Por hoy entonces dejo la exposición acá, me parece que ya dimos una vueltita, digamos, y los escucho en todo caso y las escucho con algunas consultas que puedan llegar a tener. ¿Eh? Les leo.
Acá me dicen si puedo, miren, porque fui leyendo, si puedo repetir, me resulta muy difícil mientras voy haciendo la exposición, ir leyendo las preguntas, ¿eh? Ahí veo que se van respondiendo un poco entre ustedes, pero en todo caso, ténganme paciencia, y dejemos las preguntas para el final. O en todo caso, no sé, no voy a poder responder seguramente en el instante, en tiempo real, como se dice ahora, ¿no? Acá dice que se ve que era el concepto de histórico-social. Si hay otras preguntas, a mí no me quedó muy claro. Pues me hago cargo. Podemos hacer cargo también a la instancia virtual. Podemos. No me quedó muy claro el concepto de heteronomía. Tenía que seguir bajando. Lo vamos a desarrollar más, el concepto de heteronomía, ¿eh? Lo vamos a desarrollar más. Hoy fue una pequeña introducción. Este tema, o sea, Castoriadis nos va a tener entretenido por un tiempo, así que va a haber oportunidad de volver sobre estas cuestiones. En todo caso, ¿no? Pensémoslo con los términos que dijimos hoy, ¿no? Esto de la ley, pero no es cualquier definición de ley. O sea, acá también juega un poco, bueno, las significaciones imaginarias sociales, tendría que decir, pero digamos, ciertas representaciones que tenemos de la ley, ¿no? Como aquello que es lo que permite y prohíbe, ¿no? Lo que está en los códigos, etcétera. La ley, en el sentido del nomos, o sea, en el sentido griego del nomos, pero en el sentido de lo que trabaja Castoriadis, hay que pensarlas más en el sentido de las reglas del juego, ¿no? Las reglas de cualquier juego. Uno para poder jugar tiene que conocer las reglas de un juego. Entonces, en ese sentido, la ley, ¿no? La regla, no es solamente lo que dice qué se puede y no se puede, sino también lo que da existencia al juego. Si no conocemos la ley, no conocemos el juego. Es muy simple. No, es complejo, pero quiero decir, uno puede captarlo, ¿no? Entonces, uno podría decir que el nomos son los distintos modos que nos damos, los seres humanos, para vivir juntos, ¿no? Para organizarnos como sociedad. Ese es el nomos. El auto es esa ley, ¿no? Esas reglas, esos modos de vida, dárnoslo a nosotros mismos o recibirlos del otro. Piénsele en la alienación. Estaba a punto de dar el ejemplo de Dora, pero probablemente lo dé la vez que viene o vamos a ver, capaz en un rato. No me quiero extender con eso. Vamos a seguir trabajando con los textos la próxima clase, ¿sí? Sí. La ley como legitimación social sería, qué buena pregunta esta, pero no solamente, Elizabeth, digo, porque está bueno esto de la legitimación, también permite ampliar un poco. La ley, por eso digo, pensemos en el nomos, que nos invita a pensar la ley de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a pensarla, ¿no? Eh, la ley, insisto, para nosotros es lo que hacen los abogados, lo que hacen los jueces, lo que está en los códigos, los mandamientos, ¿no? Hay algo de la ley puesta en juego, pero por eso la idea de la regla del juego, ¿no? La regla del juego abre ese campo de significación, ¿no? Es eso. Si uno no conoce la regla del juego, para uno el juego es una cosa que no sabe qué es, ¿no? La regla, o sea, el gnomo de la regla del juego en ese sentido da existencia al juego, nos permite entenderlo, captarlo y eventualmente jugarlo, que es para lo que están los juegos, ¿no? Si no, es como una cosa que no se comprende. Entonces la ley en este sentido es lo que estructura la sociedad. Hay que pensarlo en un registro más amplio, ¿no? Entonces no es solo legitimación, no es solo lo prohibido y lo permitido, es también lo que da existencia a lo social, ¿no? Pensemos, si ustedes quieren, en el concepto de institución, ¿no? O sea, si van avanzando además en la lectura de Castoriadis, el concepto de institución tal como lo concibe Castoriadis. Ahí se ve esto del nomos. Más que una pregunta es una reflexión. Todas las instituciones colaboran a la alienación con un sentido específico.
para relacionarlo con el texto anterior con respecto a quienes deciden qué camino debe seguir toda la sociedad. Claro, pero la cuestión es quién decide, ¿no? Ahí está, ¿quién decide el camino que sigue una sociedad? Esa es una pregunta filosófica, política, psíquica, pero muy profunda, ¿no? ¿Quién decide? Lo que generalmente tendemos a pensar es que lo decide otro. Eso es la alienación. Porque vos decís, todas las instituciones colaboran a la alienación, pero cuidado, digo, está bien, pero institución no hay que pensarlo solamente en el sentido de establecimiento. Recuerden lo que ya veíamos, institución es el campo de las creaciones humanas, ¿no? El grupo es una institución. Los grupos de amigos, quiero decir, son instituciones. Los discursos son instituciones, en el sentido de que están instituidos y señalan verdades establecidas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo más difícil, acá está la alienación en juego, es descubrir que en verdad todos decidimos eso, ¿no? Nos gusta, nos gozamos, diríamos, en términos psicoanalíticos, pero nos resulta más simple creer, ¿no?, que lo decide el otro. Acá vuelve la figura del político, ese que nos caga la vida mientras goza como un guacho de la guita que nos roba, ¿no? Y nos caga la vida y decide cómo vivimos nosotros. Bueno, eso es alienación, o sea, es falso, ¿no? Lo que nos cuesta descubrir ahí es que en verdad hay algo de eso que vamos sosteniendo nosotros. La pregunta central, Rocío, dice, la pregunta central de qué es el hombre, Castoriadis la va a responder mediante estas dos tragedias o él las expone para por luego formular su propia respuesta a qué es el hombre. No hay respuesta a qué es el hombre. Sería muy profundo cerrar eso, ¿no? Pero en todo caso, sí, o sea, es como si uno dijera, Castoriadis se vale, sobre todo de lo que dice Sófocles, adelantemos ahí algunas cositas, sobre todo de lo que dice Sófocles, ¿no? De lo que está en juego en la tragedia de Antígona, que mirá, como con lo de Rose, con Antígona también tendríamos para trabajar todo el año, sería importante. Prometeo está buena la tragedia, pero Antígona es como Edipo, es una de esas obras que en verdad son fundamentales para nuestra sociedad, pero justamente en el sentido de Occidente. Pero entonces, sobre todo, se vale lo que plantea Sófocles y lo que plantea Antígona para dar pie a lo que él considera, como vos decís, Rocío, como respuesta a esa pregunta. Pero en todo caso, él propone esto, ¿no? Como diciendo, la sociedad griega en tal momento histórico respondió de estas dos maneras distintas a qué es el hombre. Y esto nos permite pensar a nosotros, lectores, dos modos de concebir el hombre, ¿no? Si querés, elijamos entre esos dos, pero bueno, Castoriadis elige también. Elizabeth. Entonces, ¿es más como la habilitación para el juego dentro de la política como institución? Yo leo, a lo mejor es un problema del escrito, pero yo leo política e institución y todo el tiempo siento la necesidad de aclarar que hay que pensarlos en términos muy amplios a esos conceptos. La política, ir a hacer los mandados es política, es así, es así. Escribir, publicar una foto en las redes sociales es política en el sentido que estamos tratando subrayar, ¿no? Por eso digo, todo lo que concierne a la vida en la polis, ¿no? Esta es una primera definición, después la vamos a ajustar con algo que dice Castoriadis, con la definición que da Castoriadis de política. Pero hay que pensar en eso. E institución, insisto, es todo el campo de las creaciones humanas, ¿no? El mate es una institución. Fíjense, porque yo en un momento hacía este juego, ¿no? De preguntar qué es una institución. Entonces uno empieza pensando en el hospital, en la cárcel, en la universidad, en todas esas cuestiones, pero después se entra con que la familia es una institución, ¿no? Entonces ahí ya hay una apertura que implica pensar otras cuestiones. Después uno dice, qué sé, Diego Maradona es una institución, ¿no? De repente hay uno que es una institución, ¿no? O qué sé yo, Charlie García es una institución. Son dichos estos, son maneras en que uno escucha esto que circula lo de la institución y que nos permite ver lo que está en juego en ese concepto, ¿no? Hay algo que no se deja captar fácilmente, por más que nosotros lo asociemos en principio al establecimiento, ¿no? Si ustedes quieren,
piensa en el concepto de instituido como lo establecido en una sociedad para pensar la institución. Lo que pasa es que a lo instituido lo acompaña lo instituyente. También son dos conceptos de Castoriadis, ¿no? Que es cómo en eso establecido siempre hay algo en el interior de eso establecido que pulsa, ¿no? Para que sea distinto. Y en ese movimiento entre instituido e instituyente, eso es lo que uno puede pensar como historia, ¿no? Como histórico social, en verdad, pero como historia. Entonces, el juego, en la política y en la institución, el juego es la vida, es vivir en sociedad. Vivir en sociedad, que es la única manera que tenemos de vivir, por otro lado, ¿eh? No hay manera de vivir por fuera de la sociedad. Esto es más o menos como en el Edipo, vieron que no es cuestión simplemente de si se acuesta o no con la madre o si mata al padre, no. El Edipo como una estructura fundamental que justamente no depende de la consumación del incesto, digamos, ¿no? Acá también, digo, yo a veces traigo algunos ejemplos medio rápidamente, pero es como si uno dijera, si yo me fuera a vivir a una caverna en el medio de la nada, tampoco estaría por fuera de la sociedad, ¿no? No hay ese exterior. Entonces, vivir en la sociedad es la única manera de vivir. Entonces, el juego, miren, se me ocurre de esta manera, el juego es vivir, es así, vivir. O sea, si quieren la vida como algo más allá de lo biológico, pero bueno, lo que entendemos como vida. La familia también es una institución, claro, exacto. Pero aparte de esto, por eso digo, ¿no? Dolina es una institución. Hay algo de esto, pero por eso esto es un poco para sacudir el sentido que uno pueda tener sin darse cuenta incorporado, ¿no? Pero pensémoslo más conceptualmente, por eso digo, como el campo, ¿no? De las creaciones humanas. Eso es la institución. Para Castoriadis, pero que a la vez fue el que más trabajó el concepto de institución, o el que más forma le dio como concepto, y no como simple palabra o término. La tragedia en este sentido es una institución también, ¿no? En Grecia, quiero decir, en Atenas, en este momento en el que Castoriadis se sitúa. ¿Con esto qué quiero decir? La tragedia en verdad uno la asocia inmediatamente a la creación artística, poética, teatral, digamos, a la obra de teatro, a la puesta, pero en verdad decir que es una institución implica considerar el lugar que ocupaba la tragedia en la sociedad griega, ¿no? Y con esto voy a cerrar porque veo que no hay más preguntas y en todo caso lo retomamos la vez que viene. El lugar que ocupaba la tragedia en la sociedad griega de ese entonces, ¿no? Con esto que digo, la tragedia, además de una obra de teatro, digamos, era un certamen que se realizaba anualmente, ¿no? O sea, todos los años había una competencia de tragedias, más o menos como los Oscars de esa época, ¿no? O sea, los distintos poetas presentaban, ¿no? Sus obras y se elegía, ¿no? El demos, el pueblo elegía la mejor, ¿no? Y la premiaba, ¿no? Entonces, digo, uno piensa en el Oscar. Entonces así, era un certamen, estaba metido en lo social, no era simplemente como ir al teatro, ¿no? Bueno, en verdad nunca es simplemente ir al teatro, pero sí pensar el lugar puntual que ocupaba ahí, ¿no? Porque en función también de qué se elegía la mejor tragedia, etcétera. Bueno, ¿no? Fíjense, porque esto es así. El Prometeo de Esquilo y Antígona de Sófocles son dos tragedias ganadoras, ¿no? De los certámenes de sus años. Entonces, que el pueblo griego, ateniense, digamos, la eligió como la más representativa. Bueno, habría que ver por qué, ¿no? Pero son dos tragedias ganadoras. Pero además es una institución, porque yo acá siempre recuerdo algo que una vez nos contaba Fernando Ulloa, que bueno, quizá lo conocen, lo han escuchado nombrar. Fernando Ulloa fue un psicoanalista argentino que falleció hace unos años, bueno, pero muy importante. Y bueno, una persona una de esas personas que uno admira, ¿verdad? ¿No? Y una vez en una charla, una vez que lo habíamos traído a la facultad, en una charla nos contaba, hablábamos de otras cosas, pero en un momento dijo esto, que uno tiene que pensar que en Atenas, ¿no? Que en esta época la tragedia sucedía en dos tiempos, que hay dos tiempos de la tragedia, ¿no? Toda tragedia sucede en dos tiempos. Un primer tiempo era el de la puesta en escena, ¿no? En el que el público asistía a la representación de la tragedia, ¿no?
Y ahí venía la catarsis de las pasiones, bueno, etcétera, viendo la tragedia. Pero un segundo momento de la tragedia, ¿no?, sucedía al terminar la representación, cuando todos se volvían a encontrar en el ágora y charlaban de lo que habían visto, ¿no? Ese momento, esto es interesante, porque eso sucede siempre cuando uno ve algo que lo impacta, ¿no? Siente esta necesidad después de ir y charlar con el otro de lo que gustó, de no gustó, lo que no gustó, lo que uno lo impactó, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante de lo que decía Ulloa, lo que dijo aquella vez, es esto de que eso forma parte de la tragedia. Ese segundo momento, cuando la representación ya terminó, cuando se pasa a otra cosa, ese segundo momento es una parte estructural de la tragedia, ¿no? Y ahí podemos ver también hasta qué punto era una institución, ¿no? Porque tomaba temas que estaban circulando en lo social, tomaba mitos, bueno, lo desarrollaremos un poco más llegado el caso, porque la tragedia es un cuestionamiento del mito. Y finalmente, cuando, digo, tomaba temas, lo representaba, entonces que esto después se continúe en el ágora, ¿no?, da la pauta de la institución, ¿no? A ver, llegó una pregunta más de Pablo. El rol personal, si bien lo veo importante, está el gran condicionante que uno nace en un sistema armado e instituido y obviamente ya funcionando, que define la alienación como normalidad. La pregunta es, ¿qué posibilidades reales hay de escapar de esto? Perdón, hay cuestiones que en lo presencial. Es una pregunta buenísima, ojo, es buenísima. Me río de las posibilidades que puedo tener yo de responderla, que son nulas, Pablo. La pregunta es buenísima. ¿Qué posibilidades reales hay de escapar de esto? No hay maneras de saberlo a priori. Lo único que puedo decir es que en todo caso, no hay que perder de vista esto. La historia es movimiento. Entonces, sí, uno vive en un estado de alienación, pero eso no implica, ¿no? Uno vive en un sistema instituido, pero lo instituyente forma parte también de lo instituido. Es así, no hay social sin histórico. Lo instituyente es como el yin y el yang. Pensarlo así, ¿no? ¿Vieron la representación? Tener el colorcito negro, pero en el centro un puntito blanco, ¿no? O sea, el yin en el interior del yang y el yang en el interior del yin. Así lo instituido e instituyente. Entonces siempre hay algo que pulsa hacia otra cosa. Y en verdad, uno puede, bueno, fíjense, hace un rato decíamos, este, hace unos años decir la pregunta ¿qué es el hombre? No disparaba ninguna pregunta extra, y hoy por hoy sí. Ahí hay algo de este movimiento del cuestionamiento de lo instituido, ¿no? No naturalicemos hombre como especie humana porque nos estamos perdiendo de vista algo importante, que es la cuestión de género. Ahí hay un cuestionamiento de lo existente, ahí hay un cuestionamiento de lo instituido, y ahí hay algo que va marcando lo histórico hacia otra cosa. Entonces, en verdad no hay que pensar la alienación en el sentido de 1984, digamos, ¿no?, que vivimos oprimidos, ¿no? Recuerden esto, volvemos a Foucault, pero el poder no es solamente represivo y prohibitivo, el poder es creador, ¿no? La característica principal del poder es que produce. Entonces uno podría decir acá, hay algo en esto, ¿no?, que también se va produciendo como movimiento, no es que estamos ahí como esclavos, justamente. Definir la alienación como normalidad, en todo caso, es cierto, pero permite ver esto. Lo que más difícil nos resulta no es que eso cambie, sino llegar al punto en que podamos descubrir que somos los agentes de ese cambio, ¿no?, que sostenemos aquello que padecemos, que sostenemos aquello que nos esclaviza. Bueno, volví a la exageración, pero ¿no?, ese movimiento. Por eso el ejemplo de Dora, y con esto sí ya cierro, porque ahora ya estamos en una hora, el ejemplo de Dora y del psicoanálisis es importante. Dora, ustedes saben, ¿no?, la paciente de Freud, uno de los historiales clásicos de Freud, que en verdad en la lectura que le da Lacan, ¿no?, permite, no, es algo que hizo Freud, pero esto lo permite destacar, dice, Lacan puntúa en el historial como ciertos momentos que son los giros importantes del tratamiento, ¿no?, ahí donde se producen los puntos de inflexión,
y el primero de ellos es el que vale la pena rescatar para situar esto de la alienación. Y si quieren, lo que nos permite pensar la autonomía y heteronomía. Porque Dora, ¿no?, iba al consultorio de Freud a hablar como hacemos todos cuando llegamos a un análisis, ¿no? Si conocen el historial se van a poder referenciar con lo que les digo, ¿no? El historial de Dora. Porque entonces Dora iba y decía, no, porque mi papá esto, porque mi mamá lo otro, que el señor K, que la señora K, y que mi papá en verdad se quiere acostar con la señora K, entonces a mí me entrega el señor K, ¿no? Para que él pueda estar tranquilo y yo termino padeciendo todo esto por culpa de todas estas personas. Ahí sí, resumido bestialmente. Entonces Freud, después de escuchar todo esto, dice, está bien, ¿eh? Dice, bueno, está muy bien, que es la intervención, la primera intervención en un análisis. No sé si la primera, pero digo esto que señala Lacan como importantísimo. Freud le dice, está bien, todo esto que me cuenta está muy bien, ¿no? Como diciendo, no hay por qué cuestionarlo, está bien, yo te creo que es así. Ahora bien, dice Freud, ¿qué lugar le toca a usted en todo esto? Esa pregunta que la lleva a Dora a preguntarse por su propia participación en ese esquema que atribuye a los otros, esa pregunta que apunta directamente a la cuestión de la responsabilidad, no solo, dice Lacan, es el primer giro fundamental en el tratamiento de Dora, sino que además es lo que nos permite ver eso, es el punto en el que se habilita a quebrar la alienación, ¿no? La alienación en donde Dora se veía como una víctima pasiva, digamos, de todas estas acciones de los otros. La pregunta que Freud le hace la invita a preguntarse, bueno, eso, por su propio lugar, por su propia participación en el asunto. Ahí es donde se quiebra la alienación. Por eso hay algo, ¿no?, clínico y político en esto de la alienación y en esto de la responsabilidad, la cuestión de la autonomía y la heteronomía. Bueno, hoy voy a dejar, veo por las dudas que si hay alguna otra pregunta. Espero, bueno, a mí estos temas me interesan, quizás se nota, espero que para ustedes haya resultado también más o menos interesante. En todo caso, la semana que viene continuamos trabajando con esto. Ah, y miren, me olvidé, hoy, miren, estuve a punto de suspender la clase, porque a las 11 había también una sentencia en una causa de Paraná, que la facultad también estaba invitando a presenciar, y bueno, en verdad no suspendí porque, nada, por una cuestión de que también me parecía complicado reprogramar, etcétera. Pero bueno, hoy había una sentencia, prestenle atención. Y para cerrar eso, bueno, espero que les haya resultado interesante, ¿no? La semana que viene seguimos trabajando los mismos temas y avanzamos en Castoriadis, ¿eh? Bueno, hasta la próxima.